Ya, yo creo que por el tiempo, para ver, son varios los puntitos, a lo mejor van a tener más dudas porque hay que explicar todo el proyecto de nuevo. Jóvenes, muy buenos días, señoritas. Veo que hay señoritas y jóvenes y algunos estudiantes del primero medio B se van a dar cuenta que hay alumnos que son del primero medio A. ¿Ya? Esto es porque hubo una descoordinación con respecto a mi responsabilidad, y me hago responsable, ¿ya? Eh, donde por problemas de links, ¿cierto? Algunos estuvieron en la clase y otros no pudieron estar, ¿ya? Pero fue mi responsabilidad, yo tenía que haberme hecho cargo de ese problema, ¿ya? Entonces, les solicité, ojalá que no les moleste a ustedes, ya que va a ser una clase positiva, por lo tanto, simplemente es mirar, observar y después hacer algunas preguntas que le van a servir tanto a los alumnos del primero medio A como al primero medio B, ¿ya? Así que por eso se van a ver dentro del chat algunos estudiantes que son del primero medio A. Les voy a solicitar a todos, por favor, que dentro del chat vayan colocando presente, ¿ya? Así es. Porque me sirve como respaldo, me sirve como respaldo para la asistencia, ¿ya? Que ustedes sí estuvieron en esta clase. Comentarles que en la clase anterior, nosotros lo que hicimos junto al profesor Luis Romero y la profesora Mari Pauli, fue explicar un proyecto, ¿ya? En ese proyecto, basado en algunos mensajes que llegaron de apoderados, algunos estudiantes que hicieron muchas consultas, que no entendieron el proyecto, simplemente o también porque el proyecto estaba muy caro de hacer la resina, algunas personas averiguaron y salía caro y el profesor mandó una disculpa, ¿ya? Esa disculpa la hice llegar a los apoderados, ojalá que le hayan llegado a todos, pero simplemente a veces nosotros no vemos todos los casos y nos equivocamos, somos personas, ¿ya? Es bueno que reconozcamos nuestros errores, y como yo reconozco que el error que pasó en la mañana sobre algunos asistieron, otros no asistieron, pero fue responsabilidad solamente mía. Por lo mismo, nos juntamos con el profesor Luis Romero y la profesora Mari Pauli en hacer el proyecto y transformarlo en algo que sea un poquito más eh, lineal, ¿cierto? Que tenga ciertos parámetros para que ustedes no se confundan qué es lo que hay que realmente hacer, porque había muchos que no sabían qué realmente hacer. Eh, y íbamos a trabajar por medio de una pauta. Vamos a tratar de explicarle en este momento que el profesor va a hacer la explicación, ¿cierto, profesor? ¿Ya? Yo Así aquí es. tengo la Sí. presentación, ya, ojalá que más clarito, por favor, es importante que ustedes hagan todas las consultas. Ninguna pregunta es tonta, por favor. Muchas veces dicen, pero si acaba de explicarlo y a lo mejor es volver a preguntar, voy a quedar como tonto de la clase. No, al contrario. Esta misma pregunta la tienen muchos estudiantes y a lo mejor no quieren hacerla. Así que les voy a pedir que pongan atención. El proyecto ya no se va a dividir en tres partes, se va a dividir en dos partes, pero ahí lo va a comentar el profesor Luis Romero. Profesor, usted me va diciendo cuando yo voy avanzando. Bien, gracias maestro. Jóvenes, tal como decía el profesor, hemos replanteado este proyecto transformando en un taller donde tienen ustedes que practicar cosas elementales y fundamentales a partir de experiencias muy simples. Ahora, el tema no deja de ser la refracción de la luz y su comportamiento al pasar de un medio a otro medio, ya sea uno más denso a uno menos denso o viceversa. Ahí eso es refracción como definición. Pero lo que queremos es que ustedes hagan la experiencia y una vez hecha la experiencia formulada puedan responder una pequeña guía que tiene la condición de ser formativa también. Así que, maestro, ahí podemos avanzar un poco para ir viendo los elementos que vamos a usar y la situación problemática. Y ahí les leo un poco. Uno de los principales fenómenos físicos y de la luz es la refracción, que ocurre cuando la luz pasa de medio de propagación a otro y se evidencia con un brusco cambio de dirección, lo cual puede causar una impresión falsa de lo observado. El efecto
que se produce, por ejemplo, cuando ustedes introducen una cucharilla, muchas veces ustedes en el té pueden ver eso, eh, o cuando se toman una bebida, de esas bebidas transparentes, pueden ver que como hay como un quiebre de la pajilla, cual ustedes introducen en la copa o en el vaso. Avancemos, maestro, ahí para ese es el efecto del que estaba describiendo, ¿ya? Un lápiz que entra en un cubículo que está con agua, y lo que parece ahí que eso es un quiebre del lápiz. Usted lo saca y está totalmente entero. Ahora, esa experiencia también es buena cuando ustedes la pueden hacer, tengan el lápiz o lo que sea, pero en este caso va a ser un rayo, pero también pueden hacerla previamente, ese lápiz sin agua, lo coloquen y empiecen a llenar y se va a ir notando esa diferencia. Eso para que usted lo haga previamente con respecto a lo que viene después, que es más o menos lo que vamos a describir ahora, y los elementos que ustedes van a necesitar, ¿ya? Entonces, el procedimiento, ¿qué es lo que busca? De alguna manera, determinar el valor del índice de la refracción, es decir, qué capacidad tiene eso de esa visión que tenemos, como que se quiebra el rayo de luz, que puede ser acá, y dar una respuesta a esta pregunta mediante una investigación, y que para lo cual ustedes pueden usar diferentes tiestos con diferente contenido. Avanzamos, maestro, ahí, please. Entonces, ¿qué se va a necesitar para esta experiencia donde ustedes van a desarrollar, y con esta experiencia ustedes van a responder la pequeña guía que viene a continuación? Un puntero de rayo láser, que pensando en la economía, la mayoría puede que lo tenga, y no es más allá de un coste de unos 500 pesos. 2 transportadores y un poco de leche. Eso es los elementos que deben tener para desarrollar esta experiencia. Como pueden ver, no es de alto costo y de fácil acceso. Avancemos, maestro. Entonces ustedes le agregan, por ejemplo, un par de gotas de leche al agua para que esto se enturbie un poco y pueda ser más fácil visualizar la entrada del rayo de luz del láser, que es más o menos lo que van a observar ustedes, que puede ser de eso. Entonces, ¿por qué son 2 transportadores? Porque el primer transportador se coloca en línea, ¿cierto? Pensando en la vertical, y en la primera línea que se ve ahí de luz cortita, se coloca ahí justamente, ahí se coloca el primer transportador y el segundo, y ahí se ve claramente la diferencia o la desviación de la luz. Esa situación, esa experiencia, ustedes deben observarla lo mejor que puedan para poder responder la guía que viene, que es, ahí nos saltamos un poquito, ahí. Y esta es la guía. Entonces lo que tienen que responder ustedes y después es enviarlo a través del WhatsApp que le vamos a dar, que tiene nuestra profesora. Envíen las respuestas. Literal, dice de qué manera varió la trayectoria de la luz al cambiar de medio. Es decir, en este caso, el aire al agua. Letra B, ¿cómo explicarían lo observado? También, con sus términos, a ver, no tan científico, pero lo más claro posible, ¿ya? Que esa es una de las cosas que vamos a considerar también, de que esté bien dicha la expresión. Y letra C. ¿Ya? Vamos a ver entonces la otra, maestro, letra C. Ahí está la letra C. Realice el mismo experimento, ¿sí? Esta vez con otros líquidos más densos. Y aquí la opción es de ustedes. Aquí hay una sugerencia, que puede ser aceite, agua con sacarina, agua ras, o cualquier otro elemento que ustedes puedan considerar.
¿ya? Y ahí está la clave también pues, de qué elementos dificultan más y qué se produce en la refracción, si es más intensa, menos intensa, en qué momento. Esto es la primera parte del proyecto. Entonces, esto lo responde, y esto ustedes lo entregarían a más tardar el 22 de septiembre. Así que tienen tiempo como para hacer la práctica, observar bien y ahí estaría la evaluación. Ahora viene la segunda parte, que esto es el proyecto, esto lo entregaría en el 29 y que consta de las siguientes preguntas, que ya son un poquito más avanzadas y más pensadas. ¿Qué dice la primera? ¿Qué otros fenómenos cotidianos se expresan a través de la refracción? Entregar por lo menos 2 ejemplos. Investiguen, y ustedes la investigación lo pueden hacer en internet, en tutoriales, en ver la ley física asociada a estos fenómenos. Y aquí es donde deben desarrollar un pequeño video y que la deben exponer a sus compañeros, obviamente a través de esta línea. ¿Sigamos, maestro? Esta evaluación se haría el 29 de septiembre. ¿Ya? Y ahora veríamos más o menos. Ahí está cómo deberían comunicar esto. Para comunicar los resultados de este taller de habilidad científica, elaboren un video o una presentación de PPT con fotografía. Eso según sus intereses y características, lo que ustedes pretendan, o a través de lo cual ustedes se pueden expresar mejor. Puede ser un PPT, algún dibujo muy claro, dependiendo de el arte que ustedes manejen mejor, para esta forma de expresión. Entonces, más abajo tenemos la evaluación de cómo se va a desarrollar. Y los aspectos a evaluar son los siguientes, que están ahí. Dice, la información reunida cumple con el contenido solicitado, está logrado, medianamente logrado, y la tercera opción es por lograr. Y la puntuación es 2, 1 y 0. Otro de los aspectos a evaluar es el respeto por la fecha y evaluación de su trabajo. Utiliza imágenes, videos pertinentes para realizar su presentación. Ya, aquí también es parte de su creación, por eso se expresa de esta manera. Dice, videos pertinentes para realizar su presentación. Ahí tiene que ver con cómo ustedes lo pueden expresar mejor. Y define y caracteriza los elementos a utilizar. Es decir, tiene que mostrar qué elementos van a utilizar y decir por qué. Y además decir qué tipo de elementos que están usando. También es importante que cuando hagan el trabajo y ustedes hayan investigado, citen las fuentes a las que consultando y a las que fueron consultadas, siendo estas confiables, para poder verificar eso. La redacción de los textos no tiene errores conceptuales. Quizás no tan científico, pero el concepto que esté claro con respecto a lo que está desarrollando. Y lo otro también, que aquí es donde está la parte transversal, es que el lenguaje utilizado en la redacción y la exposición sea adecuado, que no tiene errores ortográficos. ¿Ya? Eso es importante, porque alguien puede decir, ¿qué tiene que ver esto con física? Claro que tiene que ver, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, alguien que no esté al tanto como ustedes, y dice, reflexión, refracción, para alguna persona que no está al tanto, puede ser lo mismo. Por eso ahí es importante la redacción y que el tema ortográfico esté muy bien. El proyecto en total tiene 28 puntos. Por lo tanto, si ustedes sacan el 60%,
eso nos da 16,8 aprox. Por lo tanto, el puntaje mínimo es de 17 puntos. Eso significa que con ese puntaje ustedes tendrían el 4 y con los 28 puntos, obviamente la nota máxima. Y en ese ámbito se van desarrollando las otras notas que van a obtener. Eso es, más o menos en síntesis, el proyecto, que está dividido, como ya se les dijo, en dos partes. Ahora, si hay dudas al respecto, voy a plantearlas ahora para irlas respondiendo. ¿Les quedó más o menos? Profe, ¿cuál era la fecha? ¿El 23 y el 29? El 22 y 29. Ok, gracias. Y otra cosa, jóvenes, se solicita que ojalá, en la medida que ustedes lo vayan teniendo, si lo tienen antes, mucho mejor para poderlo revisar así con tiempo. Y no mandarlo justo en esa fecha. ¿Ya? Yo creo que el tema no es tan complicado como para que lo hubiera ido respondiendo pausadamente y que se cumpla antes de la fecha indicada. ¿Más consultas? ¿No hay preguntas? A ver, aquí en el chat está escribiendo, parece. Alguien compró la resina, dice ahí. Sí, las personas que compraron la resina, como las evaluaciones que vamos a seguir haciendo van a tener que, si todo esto no termina con proyectos, vamos a desarrollar un proyecto posterior donde tenga que ver y utilizar la resina. Porque ahí es algo como ese material produce otro efecto dentro de la refracción que es interesante después que lo podamos ver. Así que guarden ese material y vamos a tratar de utilizarlo lo mejor posible. No, no, Gabriel. No lo va a usar ahora, lo va a usar para después. Por eso ahora simplificamos la dificultad del trabajo. Profesor, ¿Sí? a modo de sugerencia, si Gabriel quisiera hacer el experimento que se explicó en la primera oportunidad, yo creo que sería interesante ver, porque ya compró el material, entonces cambiarle, a pesar de que es mucho más fácil el experimento de ahora, al que quiera hacer Gabriel, mucho más fácil. Si Gabriel quisiera hacerlo, yo creo que no deberíamos cortarle como se puede decir, la idea que tiene él, a lo mejor está más entretenido, él se sentía. Pero todo depende de Gabriel, en el hecho de que sí. Recordemos, jóvenes y señoritas, que el proyecto se cambió, se modificó por los problemas que tenía el valor de la resina y la dificultad de encontrarla. Por eso Gabriel se tomó esta decisión de cambiar el proyecto a algo mucho más fácil de encontrar material, que sea, ¿no?, por aquí en la misma casa. Ustedes saben que el aceite, el agua, un poco de leche se puede encontrar en la casa. Por eso, ¿ya? Por eso se hizo este cambio. Ahora, yo creo que si Gabriel ya compró la resina, quiere hacer el experimento, quiere mostrar este experimento, sería, yo creo que mucho más entretenido, porque yo tampoco lo he divisado, a ver cómo sería interesante de ver, para no cortarle la ala a Gabriel. A lo mejor estaba muy entusiasmado. Si él lo quiere hacer y tiene el entusiasmo, también es válido. ¿Ya? Ojalá que esta respuesta le haya dado solución a su pregunta, Gabriel. Con respecto a, también me hacían una consulta ahí un poquito más arriba, que a los niños no les gusta hablar, les gusta chatear nomás. Dice, si esta clase es de primero medio A, bueno, como ingresan tarde, ya son aproximadamente 12:15, 12:30, 12:20, expliqué al principio que hubo un problema en la mañana con respecto a la conectividad, ¿ya? Fue un problema de responsabilidad mía, personalmente, de ninguno de los otros profesores, ¿ya? Por lo tanto, yo a algunos alumnos de primero medio A
no tuvieron no pudieron estar en la clase, ¿ya? Entonces, por ese problema que yo abarqué personalmente, yo les solicité por medio de un comunicado que podían ingresar a esta clase y ojalá no les moleste a los niños de primero medio B, solamente están para el mismo proyecto que les estamos explicando, ellos lo van a realizar. Es por eso que a lo mejor ven algunos nombres de estudiantes que no conocen, ¿ya? Pero esa es la explicación, ¿ya? No pudieron estar en la clase de la mañana de las 9, pero no por culpa de ellos, por responsabilidad de ellos, no, por responsabilidad mía, ¿ya? Eso lo dejo bien clarito para que no tomen responsabilidades que no le corresponden, ¿ya? Así que la clase es de primero medio B, pero se invitaron algunos alumnos de primero medio A. Veo que no hay preguntas, aparte de alguien más quiere hacer preguntas, a ver, bueno, algunos están colocando presentes, sí, les pido por favor que vayan colocando presentes, no se olviden. Muchas gracias. Hay pocos alumnos de primero medio B en este caso, hay muchos de primero medio A y pocos de primero medio B. Ya, ahí está Benjamín López, muchas gracias. Ya. Vayan colocando presentes. Sí, fue un poquito más alta la asistencia ahora, hay 18 y en la mañana, ¿cuánto le dije? Fueron como 16, parece. Sí, que hay alumnos del primero medio A y del primero medio B. Muchas gracias, Pía, Camila, Jamie, Montserrat, Ayelén, gracias por responder. Ya. Miren, entonces, para que el trabajo sea un poquito más simple, pero sí adquiriendo los mismos aprendizajes, lo primero que tiene que tener muy claro es la pregunta que se plantea, ¿ya? La pregunta tiene que ver con el índice de refracción. Entonces, la idea es que ustedes dentro de su respuesta, tanto en el video como dentro de la guía, la incorporen, ¿ya? Lo otro, para que sea un poquito más simple, profesor, permiso, yo le voy a hacer entrega, se la voy a enviar, cuando voy a preguntar a la profesora si ya tiene tiene el WhatsApp del grupo, no sé si tiene, ahí va a ser un WhatsApp, pero no sé si lo ha hecho todavía, ¿ya? O si no, lo voy a enviar el correo, pero va a estar en el correo y en el blog, tanto para los alumnos del primero medio A como del primero medio B. Ahí va a estar esta guía, ¿ya? Esta guía es lo mismo que acaba de explicar el profesor, que ahí sale la fecha de entrega, el puntaje ideal. La idea es que la primera parte, el día 22, ¿cierto, profesor? Ustedes envíen la guía solucionada, ¿ya? Por lo tanto, es lo mismo que acaba de explicar el profesor, ahí hay dos enlaces de algunos videos que tienen que ver con refracción, ¿ya? Ahí yo les recomiendo la página 40, que también tiene relación con refracción. Está el objetivo, la misma situación de problemática que planteó el profesor, ¿cierto? Ahí está el experimento con todas las imágenes, y ahí está la pregunta que plantea el profesor, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, la idea es que respondan estas preguntas, ¿ya? Que es lo mismo que acaba de decir el profesor. Y para el 2000, para el 29, profesor, perdón, si no me equivoco. Sí, 29. El 29 se entregaría entonces lo que ustedes realizaron, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer el experimento, por lo tanto tienen que ir explicando. En este momento, no sé, estoy dando un ejemplo, coloco con el láser, me dio índice de refracción, tanto, por lo tanto eso quiere decir que hay un cierto cantidad, no sé, grados que se movió el rayo, ¿cierto? Se quebró el rayo, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir con sus propias palabras, por favor. Estoy tratando de explicar, no con términos tan complicados, sino que lo que ustedes van viendo, lo que ustedes van observando, ¿ya? Y después a lo mejor hacer el mismo experimento, pero hacerlo con otro líquido, que ojalá sea un poquito más denso que el agua. Ahí ustedes le pueden colocar un poquito de sacarina, o a poco le echan un vaso de aceite, o también metanol, que igual es complicado, pero tengan cuidado, pero puede también ser. Hay varios líquidos que son un poquito más densos que el agua, y ahí ustedes van a ver que la refracción, verán ustedes si es mayor o menor, ¿cierto? Pero Ahí, el agua... ¿ah? Perdón, Martín, ¿me dijo algo? ¿Alguien me habló o no? Sí, alguien habló, Sí, pero... profe, es que el agua entonces sigue siendo el principal, sino que van a cambiar simplemente el líquido según el secundario. Exacto, La exacto. idea, claro. El agua sí el principal elemento, y después para diferenciar de qué forma incide la densidad del otro líquido,
es para establecer esa diferencia. Sí, muy bien. ¿Ya? La idea es hacer el mismo experimento, pero con dos líquidos distintos. Una el agua y la otra ustedes buscarán, ahí verán ustedes qué otro líquido pueden encontrar en la casa que sea un poquito más espeso, como se dice, ¿ya? O más pesado. ¿Ya? Eso quiere decir cuando es más denso es que es más pesado. ¿Ya? Y bueno, ahí está la rúbrica, y esta rúbrica específicamente lo que va a evaluar es el video o la presentación. Por lo tanto, la primera parte tienen que entregar la guía solucionada, ¿ya? Y la segunda parte tienen que enviar o el video, si van a hacer un video, o un PPT, o un póster, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurre donde puedan presentar, ¿cierto?, la información. Importante, lo que me decía el profesor Luis, es que de alguna forma ustedes se presenten dentro de a lo mejor con una foto de que están haciendo el experimento, o cuando están haciendo un video, digan, mi nombre es, no sé, Martín Maldonado, del curso primero medio A, mi experimento se trata de refracción. Y ahí usted empieza a demostrar el video. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, como hay tantos videos, hay alumnos que envían videos de YouTube y se va a generar un problema, y la idea es que en esta nota, en este trabajo, ustedes les vaya bien. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Claro, y lo otro, maestro, es que certificar que ellos están ahí, están desarrollando la experiencia. Ese es el fin, de que ustedes aparezcan ahí de alguna manera, verificando nosotros, sí, está desarrollando ahí. Él es el que está. Pregunta, joven, aprovechen. ¿Quedó clarito el trabajo? Sí, no. Yo lo voy a hacer con la resina. Ya, bien, ya, Gabriel. Bien, excelente. Ya, Gabriel, ya, perfecto. El Ahí vamos motivo. haciendo bien. Sí, sí, bien. Bueno, recordemos que por eso se cambió, niño, pero no, si las personas que ya yo creo que empezaron, primero que todo, tener cuidado. Me dijeron que era bastante complicado porque se trabaja con calor, ¿cierto? Y la resina eh, es un compuesto complejo, así que lo primero, traten de trabajar con un adulto ahí o con la seguridad que es debida, ya pónganse guantes y todo. Eso es uno. Eh, y si quieren hacer el experimento, bien, eso quiere decir que tienen sentido de indagación, quiere llegar un poco más allá, qué es lo que irá a pasar, por qué se eligió ese experimento antes, y bien, ¿no? ¿Ya? Pero lo importante es que responda a la pregunta, y recuerden cuál es la pregunta, siempre la pregunta está al principio, ¿ya? Esa es la idea, que responda y que muestre la solución a esa. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Alguien sabe cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta principal del objetivo de esta investigación. ¿Alguien? ¿Vio que habían preguntas? ¿Vio que le faltaban? Ya, ¿de qué manera se puede determinar el índice de refracción? ¿Ya? O ahí van a darle distintas. Nosotros vimos un trabajo, aplicamos, hay una de las clases, si quieren pueden revisarla después, que tiene que ver con esto, con el índice de refracción. Profesor, no sé si hay más preguntas, yo veo que no hay ninguna pregunta, les voy a subir el material al blog, se lo voy a enviar al correo, tengo algunos correos personales de algunos estudiantes y apoderados, y en otros casos simplemente revisen el correo del curso que tiene la profesora. ¿Qué más? Voy a tratar de cuando hagan el WhatsApp, se lo voy a enviar ahí también la información, para que todo esté todo más accesible. Profesor, ¿algunas últimas palabras? Porque veo que los niños no. Yo creo que esto está bastante simple, pero siempre pueden persistir dudas que en algún momento la pueden plantear a través del WhatsApp para poder responderlas. No creo que sea tan complicado, pero alguien siempre le queda alguna dudita y eso es para también sacarla de esa duda y responder quizás por una manera más clara o ver qué otra cosa puede explicarle a la persona que aún no puede entender lo que es la reflexión o cómo se desarrolla. Bueno, todas las consultas que la pueden hacer ahí a través del WhatsApp. Ya.
Yo creo que estaríamos entonces. Espero que con este trabajo sea un poquito más fácil comprender la reflexión, que lo ven cotidianamente, lo ven yo creo que todos los días, de alguna u otra forma. Así que los invito a tratar de comprender este fenómeno que sucede, pero que muchas veces no sabemos de qué se trata. ¿Ya? Sucede constantemente, pero no sabemos dónde se aplica. Porque lo vemos a diario y eso después Sí. se van a reír un poco quizás de, oh, si está tan a mano. Bien. Ya, profesor, me despido, estudiantes. Espero que estén bien. Profesor. Un saludo. Chao.